De acuerdo. Entonces vamos a ver ahora, eh, ya que tenemos una idea más o menos de lo que es el cambio de coordenadas o qué cosas tiene que cumplir el cambio de coordenadas. eh, Vamos a revisar, ¿no? Qué es, por qué, cuáles son las ventajas de utilizar ese cambio de coordenadas. Entonces, ¿qué ventaja nos da trabajar en el espacio de las coordenadas generalizadas? ¿No? Entonces vamos a partir de esto que estoy marcando aquí en rojo, que la primera parte, ¿no? Que tenemos son algo que ya vamos a ver, son las transformaciones justamente de las coordenadas eh, generalizadas a las cartesianas, ¿no? Aquí tenemos las coordenadas cartesianas en función de las coordenadas generalizadas, que fue lo que vimos en el otro video. Entonces tenemos un conjunto de funciones phi, ¿no? Que nos asocian un cierto punto en el espacio de las coordenadas generalizadas, ¿no? Un punto, vamos a pensar que tenemos eh, dos coordenadas generalizadas, Q1 y Q2, ¿no? Y cualquier punto que esté aquí nos va a representar una configuración física posible de nuestro sistema mecánico. Ujú. Como es el caso del péndulo doble, ¿no? Si tenemos el péndulo doble, quiere decir que este es Q1 y este es Q2. Si yo tomo un punto en el espacio de las coordenadas generalizadas, que era R2, ¿no? R2, ¿sí? Me va a dar una configuración posible. ¿Qué quiere decir una configuración posible? Es una posición física posible de este sistema mecánico. Quiere decir que la masa va a estar, esta masa 1 va a estar en cierto punto y esta masa 2 va a estar en otro cierto punto donde se van a respetar las restricciones geométricas. Entonces eso está muy interesante porque quiere decir que si yo me muevo en el mundo de las coordenadas generalizadas, ¿sí? Cualquier trayectoria que yo le dé aquí en R2, que son las coordenadas generalizadas, va a ser una trayectoria posible de mi sistema mecánico físicamente, ¿sí? O sea, no hay manera de que eligiendo un punto acá, yo viole las restricciones acá. Eso es una ventaja importante porque nos olvidamos de las restricciones y de las fuerzas que suponen esas restricciones. Y solamente vamos a analizar la dinámica en este mundo, ¿no? No en este mundo que era R3N, ¿no? Aquí tenemos tres coordenadas para la masa 1 y tres coordenadas para la masa 2. Son muchas más, serían seis coordenadas aquí solamente son dos. Aquí tenemos que estudiar las fuerzas de restricción que evitan que esto se mueva de una manera que no es la de la estructura del sistema. Ajá. Acá no. Entonces, eso nos da eh, la ventaja, esa es la ventaja que nos da el análisis en el mundo de las coordenadas generalizadas. Ahora, tenemos que obtener la relación inversa, que es justamente la razón por la cual introduje en la definición del difeomorfismo y del diferencial de la transformación de coordenadas. Porque efectivamente nosotros podríamos estudiar todo nuestro sistema mecánico en el espacio de las coordenadas generalizadas, pero si por ejemplo tenemos alguna aplicación donde la posición nos las está dando un encoder o algún sensor que nos da la posición en X, ¿no? X1, X2, X3, ¿cómo podría utilizar esa información para generar una trayectoria acá? ¿Por qué? Porque ahora el problema es el otro. Es a partir de una posición de coordenadas cartesianas, cómo voy a obtener la coordenada generalizada correspondiente. Entonces vamos a ver que tenemos dos conjuntos de ecuaciones que dependen de las coordenadas cartesianas. El primero, lo puse abajo, pero es el primero realmente,
son las ecuaciones de restricción. Estas que están aquí son lo que ya vimos que son las ecuaciones de restricción. Ecuaciones de restricción o restricciones. Son K, ¿no? Son K restricciones. Voy a poner K mayúscula. Es el número de restricciones que tenemos, ¿no? Y las otras funciones que tengo acá arriba son las inversas o el mapeo inverso, que va a ser resultado de la parte del hecho de que estas funciones phi van a ser difeomorfismos. Si es un difeomorfismo, bueno, o esta phi más bien es un difeomorfismo, entonces quiere decir que existe la inversa de ese difeomorfismo y está dada por esta función psi, ¿no? Entonces, si yo le aplico psi a un valor en x, me va a regresar al mundo de las coordenadas generalizadas. O sea, aquí empiezo en el mundo de las coordenadas cartesianas, phi me manda al mundo de las coordenadas generalizadas, pero psi existe, entonces me puedo regresar, ¿no? Son los dos caminos que tengo. Entonces, este conjunto de ecuaciones, ¿no? Si recuerdan, teníamos que 3n menos k era igual a n, ¿no? Que era el número de grados de libertad, ¿no? Grados de libertad. Entonces aquí yo voy a tener que n, que es el número de coordenadas generalizadas, más k, que es el número de restricciones, me va a dar el número de coordenadas cartesianas. Pero si se dan cuenta, aquí del lado izquierdo tengo un 0 en las restricciones. A veces habíamos visto que era constante, pero es equivalente, no lo puedo pasar del lado derecho y no pasa nada. Entonces quiere decir que en el mejor de los casos tenemos el mismo número de coordenadas generalizadas que de coordenadas cartesianas. Para la mayoría de los casos o en general vamos a tener un menor número de coordenadas generalizadas que de coordenadas cartesianas porque cada ecuación de restricción nos va a quitar una dimensión en el mundo de las coordenadas generalizadas. Vamos a ver el ejemplo del péndulo doble, ¿no? ¿Cuáles serían las restricciones? Las restricciones pues sería la distancia que hay de la masa 1 al origen, que sería x1 cuadrada más x2 cuadrada igual a L1 cuadrada, ¿no? Esta sería una. La otra sería la distancia que hay entre las dos masas, ¿no? Sería x1 menos x4 al cuadrado más x2 menos x5 al cuadrado igual a L cuadrada, L2 cuadrada. Y la 3 y 4 pues son la restricción de que no se sale de la pantalla este péndulo. Entonces la posición en z de la masa 1 y de la masa 2 es 0. Esto es x3 igual a x6 igual a 0. Estas son las otras dos restricciones. Entonces tengo 4 restricciones, ¿sí? Entonces serían estas ecuaciones que estarían aquí, serían estas 4. Y las otras que me hacen falta pues son las dos relacionadas con Q1 y Q2, ¿no? O sea, cómo voy a encontrar Q1 en función de x1, x2, x3, x4, x5, x6 y cómo voy a encontrar Q2 en función de x1, x2, x3, x4, x5, x6. Y entonces ya tendría todas las ecuaciones que me relacionan el espacio de las coordenadas generalizadas con el espacio de las coordenadas cartesianas y viceversa. Aquí voy a recalcar esto. La parte que es invertible es la parte de psi. Esta parte que está aquí, que son todas las ecuaciones de restricción, ¿no? Son aquí nada más F, son F1, F2, F3, que son las restricciones. Esto es igual a 0. Entonces, esto me está diciendo que las X no se pueden mover como quieran, no todas las X son libres, sino están restringidas justamente por estas ecuaciones. Entonces, la parte invertible o la parte que podemos recuperar es la parte asociada a psi. Para hacerlo más sencillo o hacerlo rápido, para no hacer un ejemplo demasiado extenso,
como es el caso del péndulo doble, vamos a ver eso. Vamos a hacer esto completo, encontrar explícitamente esas ecuaciones para el péndulo simple. De acuerdo, entonces vamos a encontrar las ecuaciones, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no? Esto es esto es la parte de x1, ¿no? Y esto es x2, ¿no? Entonces x1 es L seno de teta, y esto que aquí es menos L coseno de teta, pero vamos a elegir, ¿no? Ya habíamos visto este ejemplo, Q1 va a ser igual a teta, ¿no? Entonces vamos a tener que x1 va a ser igual a L seno de Q1, y x2 va a ser igual a L coseno de Q2. x3 es una restricción que es igual a 0. Ajá. Y la otra restricción pues es la distancia, que es x1 cuadrada más x2 cuadrada igual a L cuadrada. Entonces tengo estas ecuaciones. Esta es una restricción, esta también es una restricción, pero la voy a dejar aquí en x1, ¿no? Porque es, de hecho está de esta forma, ¿no? Estas en realidad son las únicas que me van a importar. Esta es una constante, entonces la derivada de esto con respecto a q va a ser 0. Entonces, ¿cuál es phi1? Nada más para escribirlo. L, aquí es menos, pero este es negativo. L seno de Q1, ¿cuál es phi2? Es igual a L menos L coseno de Q1. Estas son las funciones que realmente juegan. Sin embargo, tenemos la última que sería phi3. Esta es igual a 0. Si lo vamos a completar de la forma que dice aquí, ¿no? x1, x2, x3, necesitamos unas phis. Aunque algunas de estas phis sean constantes. Vamos a ver que en realidad la dimensión del espacio de las coordenadas generalizadas es 1, en este caso. Entonces, puede que tengamos más, ¿no? más funciones de las coordenadas cartesianas, porque aquí está restringido, ¿no? ¿Cuál es, en dónde está restringido esto? Pues tenemos una restricción y dos restricciones. Tenemos una sola masa, tenemos 3 por 1, 3 menos 2, 1. Entonces solamente está restringida en la recta, como ya habíamos visto. Q1 solamente se puede mover en una recta, en una sola dimensión, ¿no? Aquí está el origen, entonces un punto sobre esta recta es una posición del péndulo sobre la circunferencia, ¿no? donde rota. Ok, entonces, ahora, ¿cómo vamos a encontrar o cómo vamos a revisar que efectivamente esta sea una transformación de coordenadas? Tenemos que calcular el jacobiano, ¿no? Entonces, phi grande, pues nada más es escribirlas todas en orden. Es L seno de Q1 menos L coseno de Q1 y 0, ¿no? Y el jacobiano, bueno, aquí es de Q, ¿no? Entonces, el jacobiano es la derivada de phi con respecto a Q. Hay que acordarnos, ¿no? El primer elemento es la derivada de phi1 con respecto a Q1, derivada de phi2, perdón, de phi1 con respecto a Q2, pero no hay Q2, entonces esto nada más es una sola columna, ¿no? Hay que acordarnos nada más de cómo escribir el jacobiano. Ok, entonces para calcular el jacobiano por cada renglón es una función phi. Aquí tenemos tres funciones phi, ¿no? Entonces, y por cada columna es una de las variables de las cuales depende la función phi, ¿no? Cada función phi. Aquí solamente tenemos una, entonces la dimensión del jacobiano va a ser el número de renglones igual al número de phis y el número de columnas igual al número de qs. Entonces va a ser de 3 renglones por una columna. Entonces el primer elemento es la derivada de phi 1 con respecto a Q1, el segundo renglón es la derivada de phi2 con respecto a Q1 y el último es la derivada parcial de phi. Estas son derivadas parciales, correctamente. La derivada de phi3 con respecto a Q1.
Sustituyendo y calculando, ¿no? La derivada de phi1 con respecto a q1 pues es L coseno de Q1. La derivada de phi2 con respecto a Q1 es L seno de Q1 y la derivada de 0 es 0. Entonces ya tenemos el jacobiano. Entonces van a decir, bueno, esto no es invertible porque es una columna. No, en realidad sí es invertible, ¿no? Es invertible por la izquierda. Nuestro interés es revisar que sea invertible por la izquierda, ¿no? Si existe una matriz que premultiplicada, ¿no? Existe una matriz, ¿no? De hecho le voy a poner así. Existe esta cosa, ¿no? Que multiplicada por el jacobiano de Q me dé la identidad. ¿De qué dimensión sería? Del número de columnas que tengo, ¿no? O sea, me va a dar de 1 por 1. Esto pues me va a dar el escalar, ¿no? 1. Entonces hay que buscar esta matriz. ¿Es invertible? Sí, porque esta vector nunca pierde, nunca tiene rango 0. Este vector tiene rango 1 siempre. Nunca tiene rango 0, entonces sí es invertible por la izquierda. ¿Cuál es esa matriz? ¿O cuál es ese vector? Entonces vamos a calcularlo, ¿no? El primer elemento, entonces tienen que ser 3 elementos, ¿no? 3 elementos por L coseno de Q1, L seno de Q1 y 0. Entonces esto nos tiene que dar 1. Y está bastante sencillo porque si yo divido entre 1 entre L, ¿no? 1 entre L, pues cancelo esto que está aquí. Y si yo multiplico aquí coseno, ¿no? De Q1, tengo coseno cuadrado de Q1. Y aquí pongo 1 entre L también, seno de Q1, ¿no? Entonces esta multiplicación nos va a dar 1 entre L por L, se cancela y nos va a quedar coseno cuadrado de Q1 más seno cuadrado de Q1 y esto es igual a 1. Entonces esto que está aquí es la inversa. Ah, bueno, me faltó el 0, ¿no? Aquí debe dar un 0, realmente no importa tanto, pero es parte de eso. Entonces hay que escribirlo, ¿no? Aquí sería 0, ¿no? Correctamente. Este sería el vector, es el primer elemento, el segundo elemento y el tercer elemento es 0. Entonces si hago esta multiplicación, me da coseno cuadrado de Q1 más seno cuadrado de Q1 y esto sí es 1. Entonces esto que está aquí es la inversa del jacobiano por la izquierda. Entonces quiere decir que si es invertible. Ahora, ¿para qué valores es invertible? Porque aquí estoy encontrando que no importa cuál Q1 y cuál Q1 yo elija. No importa cuál elija. Esto siempre se cumple. Entonces no está restringido a un subconjunto. Esto se cumple en todo R. ¿No? Para toda Q1 en R se cumple que esto que estoy escribiendo aquí es la inversa de esto que estoy escribiendo acá. Entonces eso quiere decir que esta función phi, ¿no? ¿Cuál es la función phi? Esta función phi es invertible para toda q que yo le dé. Entonces no importa qué punto yo elija aquí. De hecho, basta con que está entre menos pi y pi, me parece, no importa. Pero bueno, cualquier punto que yo le dé aquí corresponde, ¿sí?, a una posición de este sistema en el espacio tridimensional. Y esa es la razón por la cual tenemos que revisar. Si esto solo se cumpliera en una región, o no se cumpliera para todos Q1, para cualquier Q1, sino nada más para algunos, entonces esta transformación estaría limitada localmente al conjunto en el cual se cumple que existe la inversa, ¿no?, para esas Qs. Entonces, esa es la razón por la cual es importante verificar que efectivamente sea un difeomorfismo. Esto es un difeomorfismo y por lo tanto sí es la transformación de coordenadas y podemos analizar toda la dinámica de este sistema simplemente en la recta de Q1, ¿no?
No necesito analizarlo en tres dimensiones, ¿no? Como está el péndulo originalmente. Esto es en tres dimensiones, digo, está restringido al plano. De hecho, no solamente al plano, sino a un círculo. Pero tiene tres coordenadas cartesianas. Entonces, tres dimensiones formalmente. Entonces, me estoy agarrando dos dimensiones. En este caso particular, sí es posible obtener la función psi explícitamente. Normalmente es muy difícil y no es necesario encontrarla porque podemos utilizar algún método numérico a partir de la inversa del jacobiano o se puede aproximar de alguna manera esa inversa. Sin embargo, para este caso que es sencillo, sí podemos obtener la inversa. ¿Cuál sería la inversa? Bueno, tenemos que encontrar la función Q1 en función, ¿no?, de x1, x2 y x3. De aquí del péndulo está bastante sencillo ver ese detalle, ¿no? Si yo tengo el Q1 que es teta, ¿cómo obtendría x1 y x2? ¿No? Eso está aquí, ¿no? Ahora yo lo que quiero es, si yo tengo, ¿cómo obtendría x1? Si yo tengo Q1, aquí obtengo x1, y si yo tengo, aquí es Q1. Si yo tengo Q1, también puedo obtener x2, pero ahora en el otro sentido, si yo tengo x1 y x2, ¿cómo obtengo teta? ¿No? Si me dan una posición en x1 y una posición en x2, ¿cómo puedo determinar cuál es este ángulo? ¿No? Pues utilizando el arco tangente, ¿no? La tangente, ¿no?, es este ángulo, es este triángulo, ¿no? Lo podemos ver de una manera bastante sencilla, que este es x2 y este es x1, ¿no? Entonces yo puedo calcular que la tangente de teta, bueno, la tangente de Q1, ¿no?, va a ser igual a x1 entre x2, ¿no? Y de aquí despejo, ¿no? Q1 es el arco tangente de x1 entre x2. Ajá. Y esta es mi función psi, ¿no? Depende de x1, x2. Y bueno, x3 no importa porque x3 es 0. ¿No? Pero bueno, aquí puedo sumar 0 por x3, ¿no? Pero en realidad depende de x1 y x2, que son las que varían realmente en el tiempo. Entonces en este caso sí la podemos obtener. No siempre es el caso, o a veces es muy difícil y no siempre es necesario.